comenzamos una nueva etapa del grupo de estudio de ciencia y teosofía y en este caso debido a que Martín ha tenido que ocuparse de otros proyectos que tiene y ya dijo que no podía seguir, pues entonces hemos decidido algunos miembros decir, bueno, esto hay que continuarlo, hay que darle una continuidad porque es una pena que se termine. Esta es la reunión 78 y en esta comenzamos esta nueva etapa. Lo primero que quiero hacer es desde aquí, no sé si Martín verá la grabación o no, pero darle las gracias profundas e infinitas a Martín por este trabajo durante los 4 años en que él estuvo al frente de este grupo. Y la verdad es que ha sido una tarea importante y agradecemos muchísimo su profundidad y además no es solamente el que informe, porque él inspiraba, ¿no? Él era capaz de decir, miren, estudien esto y todas las relaciones que establecía con Platón, con la voz del silencio, con la cábala, con, no sé, o sea, muchísimo. No era simplemente, no sé, como ya sabéis, y no se centraba solamente en el tema. Bueno, pues lo que vamos a hacer es de aquí en adelante son cada reunión de 2 horas van a tener dos partes, un poco más o menos como lo estábamos llevando con Martín. En la primera parte vamos a tener alguna presentación de alguno de nosotros acerca de un tema científico, desde el punto de vista de la ciencia, conectado con la teosofía, dando la visión teosófica o esto. Y en este caso, hoy vamos a comenzar con Rodolfo Gil, que nos va a dar una presentación de los átomos al hombre. Y en la segunda parte vamos a continuar con el estudio de la doctrina secreta, volumen 1, parte 3, que es ciencia y doctrina secreta contrastadas. Y en este caso vamos a recomenzar el capítulo 14 sobre las fuerzas, modos de movimiento o inteligencias. Ese capítulo ya lo habíamos comenzado con Martín, pero creo que como pasó, creo que un mes por lo menos, o mes y medio desde que tuvimos la última reunión, conviene continuarlo. Entonces, otra cosa más que quiero añadir es que, claro, nosotros, ninguno de nosotros somos un reemplazo de Martín, pero somos un grupo de estudio, es decir, estudiamos, tratamos de compartir y de intercambiar ideas y formas de pensar, sentir, formas de pensamiento, etcétera. Con lo cual, simplemente os digo bienvenidos a todos y ya dejo de compartir para darle la palabra a Rodolfo, que nos va a deleitar con su presentación. Adelante, Rodolfo. Bien, muchas gracias, Carlos. Entonces damos inicio en esta nueva etapa con esta presentación. Es breve, son 15 páginas. Primero tengo que darle las gracias a Daniel Gambús porque su presentación sobre los átomos fue la inspiración para buscarle otra perspectiva, otros enfoques al tema de los átomos, y eso es lo que intento en las próximas páginas. Así que muchas gracias, Daniel, y vamos a comenzar. No se merecen. Ya Daniel había hablado de la cronología del Big Bang, pero hay algunos puntos que es bueno señalar ahora porque están relacionados con lo que voy a presentar más tarde. Entonces, en esta cronología, el Big Bang comenzó hace 13.800 millones de años y en el primer segundo después del Big Bang sucedieron la mayor cantidad de eventos en esa diminuta fracción de segundo. Entre ellos, los eventos que sucedieron, primero las fuerzas fundamentales estaban unidas en una sola y toda la materia era pura energía.
Después, a las 10 menos 35 y 10 a las menos 12 segundos después del Big Bang, la fuerza nuclear fuerte se separa del electro débil. Esto se cree que la energía que ocasionó provocó una etapa de inflación en la que el universo se expandió en un factor de 10 a la 26 en solo una fracción de segundo. Todo lo que existía en ese momento era un plasma caliente. Los quarks y gluones no estaban confinados, es decir, no estaban unidos. Entre las 10 a la menos 2 y 10 a la menos 6 segundos, la energía se cristalizó. Así aparecieron las partículas más elementales como los fotones, los quarks, antiquarks y el bosón de Higgs. Se forman los protones y neutrones, pero se mantienen separados. Entre 3 y 20 minutos después del Big Bang, la temperatura desciende lo suficiente para que protones y neutrones se unan formando núcleos atómicos de hidrógeno, helio y algunos de litio. Solamente los núcleos, todavía no había átomos formados. Entonces, entre ese tiempo, 20 minutos después del Big Bang y 380.000 años después del Big Bang, todavía no había átomos. Pero en ese momento, de los 380.000 años después del Big Bang, comenzaron a unirse y a combinarse los protones, neutrones con los electrones y se formaron los átomos neutros. 200 a 350 millones de años después del Big Bang se forman las primeras generaciones de estrellas, población 3. Que es hipotética, no se ha podido confirmar que eso sucedió realmente, pero es lo que indican todos los estudios que se han hecho por diferentes científicos. Entonces, 670 millones después del Big Bang, se forman las primeras galaxias y estrellas, población 2 y 1. Con este nuevo telescopio, el James Webb, se están descubriendo formaciones de estrellas que no estaban previstas en la teoría del Big Bang. Y hay descubrimientos nuevos que se están haciendo que cambian la narrativa sobre el Big Bang. ¿Qué son las poblaciones 3, 2 y 1? Tienen que ver con la metalicidad de las estrellas. Las estrellas de población 3 son muy pobres en metales o no tienen metales. Las de población 2 son pobres en metales y las de población 1 son ricas en metales. Esa es la diferencia entre las diferentes población 3, 2 y 1. Daniel también habló sobre este tema de cómo se forman los núcleos atómicos en 4 procesos cósmicos. El primero es la nucleosíntesis que sucedió en el Big Bang. Antes del primer segundo, el universo estaba demasiado caliente y no se podían formar neutrones y protones porque la alta energía que existía en ese plasma disociaban los núcleos formados. La nucleosíntesis estelar, vuelvo atrás. Durante esta nucleosíntesis del Big Bang se formaron los primeros núcleos de hidrógeno y helio y algunos pocos de litio. Estos fueron los primeros núcleos formados durante el Big Bang. Luego, en la formación de las estrellas, durante ese proceso, viene la nucleosíntesis estelar, que son las formaciones de elementos formados dentro de los núcleos de las estrellas. Y finalmente, la nucleosíntesis explosiva en las estrellas masivas se forman los elementos por encima del hierro.
el hierro es el elemento número 26 de la tabla periódica. El hierro y el níquel son los elementos que están en la línea divisoria de las temperaturas que producen los diferentes elementos. Dentro de los núcleos estelares, la temperatura llega a un límite y es la de producir hierro y níquel. A partir de esos elementos se requieren temperaturas mucho más altas que solo se logran cuando estrellas masivas implosionan y explotan lanzando al universo, lanzando al espacio todos los elementos que forman la tabla periódica, desde el elemento 26, que es el hierro, hasta el elemento 118. Entonces hay otra cuarta forma de producir elementos, que es la espalación de rayos cósmicos, que son algunos elementos livianos que se forman a partir del impacto de rayos cósmicos en un objeto. La complejidad de la vida la debemos a esos procesos dentro de las estrellas, sin los cuales la tabla periódica de elementos solo contaría con los átomos más simples de hidrógeno, helio y unos pocos de litio. Esto implicaría que la vida y la conciencia no tendrían la materia prima para construir las formas que se requieren para evolucionar. Aquí vemos en una tabla que los elementos que se producen dentro del núcleo estelar son helio, carbono, oxígeno, neón, silicio y hierro. Y durante la explosión de supernovas, los elementos, hasta el hierro, también se producen, y todos los elementos más pesados que el hierro. Es decir, que la explosión de las supernovas son las que producen la mayoría de los elementos de la tabla periódica. ¿Cuál es el resultado de estos procesos cósmicos? La etapa obligatoria de la evolución, donde la teosofía nos explica que todo ha sido humano, o es humano o será humano. El cuerpo humano se produce con estos procesos cósmicos. Los elementos que nos conforman son producidos ahí. Son 60 elementos químicos aproximadamente, que son las 2/3 partes de los 92 elementos naturales en la tabla periódica, y 118 elementos total en la tabla periódica. El 99% del cuerpo se compone por 6 elementos principales: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Y los restantes elementos forman el 1%. Daniel Gambús explicó muy bien este proceso de la formación de elementos para el cuerpo humano. Seguimos. Esta gráfica también la vimos. Esto, a la derecha vemos un dibujo de Leadbeater y Besant, donde con su visión astral ellos lograron aproximadamente en el 1890, ellos lograron visualizar el átomo de hidrógeno y otros átomos. Entonces hicieron estos dibujos que son del átomo de hidrógeno. En el dibujo de arriba, a la derecha, vemos representados en el átomo las espirillas o vórtices de energía. Y en la imagen de la izquierda de abajo, que es una imagen de computadora hecha por la Fundación Nacional de Ciencia, vemos la semejanza de ambas descripciones. O sea, ambos dibujos, el de la izquierda y el de la derecha, son prácticamente iguales. Uno dibujado a lápiz y el otro en una computadora. Entonces, aquí podemos ver que tanto Besant como Leadbeater
visualizaron lo que 30 años después comenzaría a conocer la ciencia a través de la mecánica cuántica, que se comenzó a investigar el átomo en profundidad. Entonces, esta visión de estos señores, Besan y Leadbeater, nos describe lo que posteriormente se comprobó. Esto también lo explicó Daniel. No vamos a entrar mucho en estas definiciones porque no es el propósito de esta presentación. Solamente vamos a decir que en los elementos conocidos en la naturaleza, que son 92, hay un límite de 7 capas de electrones. También solo 7 elementos de los 118 de la tabla periódica tienen una séptima capa. Aquí vemos el número 7 representado en el átomo. Son 7 capas máximas que pueden tener los átomos, capas de electrones. Se le llama capa de valencia. Entonces, los electrones en los distintos niveles de energía son responsables de la química y física de los elementos. La forma en que están distribuidos alrededor del núcleo define su comportamiento y propiedades. Los átomos están regidos por leyes físicas y químicas que gobiernan su comportamiento, y estas leyes determinan las configuraciones que son posibles, dando lugar a las innumerables uniones que observamos en las moléculas biológicas. Las configuraciones que adoptan las moléculas les otorgan diferentes propiedades en los innumerables enlaces que pueden formar. Las principales reglas que rigen los átomos y la forma en que se unen, mencionamos las siguientes. La compatibilidad de las estructuras químicas. Se unen entre ellos compartiendo electrones en su capa exterior o capa de valencia. Siempre el compartir electrones entre los átomos para formar moléculas se hace en la capa exterior. La regla del octeto, que establece que los átomos de diferentes elementos químicos suelen completar sus últimos niveles de energía con 8 electrones. Esto hace que las moléculas adquieran una estabilidad que las hace poco reactivas, aunque no todos los elementos cumplen esta regla. Hay otra regla, que es el principio de exclusión de Pauli, que dice que 2 electrones no pueden compartir exactamente los mismos 4 números cuánticos, que son el nivel energético, la forma del orbital, la orientación espacial y el spin. Si coinciden en los 3 primeros, el spin debe ser distinto. De la naturaleza de los enlaces dependerá el comportamiento y las propiedades químicas de las moléculas resultantes, determinando las distintas funciones que tendrán tanto las moléculas como los órganos, tejidos y sistemas formados por estas. El resultado final de estas leyes y reglas es la gran diversidad de formas y funciones que vemos en el universo manifestado. Es importante que entendamos esto, que de la naturaleza de los enlaces dependerán las propiedades de las moléculas, porque esto es clave para lo que vamos a ver más adelante. Carl Sagan en Cosmos nos dice que la belleza de la vida no hace referencia a los átomos que la componen, sino a la forma en que estos átomos se juntan. Continúa diciendo que estoy hecho de átomos, mi codo que descansa sobre la mesa frente a mí está hecho de átomos, la mesa está hecha de átomos, pero si los átomos son tan pequeños y vacíos y los núcleos aún más pequeños, ¿por qué la mesa me sostiene? ¿Por qué, como le gustaba preguntar a Arthur Eddington, los núcleos que componen mi codo
no se deslizan sin esfuerzo a través de los núcleos que componen la mesa? ¿Por qué no termino en el suelo o caigo directamente a través de la tierra? La respuesta de estas preguntas es la nube de electrones. El exterior de un átomo en mi codo tiene una carga eléctrica negativa. Todos los átomos de la mesa también tienen una carga eléctrica negativa. Y como las cargas negativas se repelen entre sí, mi codo no se desliza a través de la mesa porque los átomos tienen electrones alrededor de sus núcleos y porque las fuerzas eléctricas son fuertes. La vida cotidiana depende de la estructura del átomo. Apague las cargas eléctricas y todo se desmorona hasta convertirse en un polvo fino invisible. Sin fuerzas eléctricas ya no habría cosas en el universo, solo nubes difusas de electrones, protones y neutrones y esferas gravitatorias de partículas elementales, restos sin características de los mundos. Ahora vamos al tema principal de esta presentación. Vamos a ver ahora cómo los átomos son los responsables de nuestras emociones. Entonces, comenzamos con una definición de los neurotransmisores y hormonas. Ahora veremos la relación entre los átomos y las emociones, pero para mejor comprensión damos una definición sobre los mensajeros creados por los mismos átomos para transmitir los impulsos que crean los pensamientos, ideas y emociones. Siguiendo la ley de economía en la naturaleza, algunos neurotransmisores son también hormonas. Sirven para dos propósitos. Como ejemplo, citamos la adrenalina, la dopamina y la serotonina y la melatonina. Son estas cuatro sustancias: adrenalina, dopamina, serotonina y melatonina. La diferencia está en si la sustancia se libera en las sinapsis neuronales o en el torrente sanguíneo. Las hormonas pertenecen al sistema endocrino, mientras que los neurotransmisores pertenecen al sistema nervioso. Según la definición de hormona de Roger Guillemin, Premio Nobel en Medicina, un neurotransmisor sería una hormona liberada por las neuronas. Aunque debido a sus características específicas, el neurotransmisor a menudo es considerado una forma de comunicación celular distinto de las hormonas. La distinción entre uno y otro es difusa. Aquí vemos cómo la ley de economía en la naturaleza utiliza unas sustancias en funciones diferentes, como hormonas y como neurotransmisores. Seguimos. ¿Cuál es el orden en que se activan las emociones y cuál es el papel de los átomos? Esta es la secuencia que sigue desde el estímulo hasta la emoción y la respuesta atómica molecular. Eso es lo que vamos a ver. Primero, la percepción sensorial. Los sentidos, vista, oído, tacto, etcétera, detectan un estímulo. Ejemplo, ver una serpiente o escuchar un grito. A nivel atómico implica interacciones físicas, fotones en la retina, vibraciones en el oído, que afectan átomos y moléculas en las células sensoriales, generando señales eléctricas o flujo de iones. Luego viene el procesamiento cerebral. La información sensorial llega al tálamo, que es una estación de relevo, y de este a la amígdala. No nos referimos a la amígdala que está en la garganta, sino en el sistema límbico. La amígdala es el centro emocional en el sistema límbico. Y luego a la corteza prefrontal, que hace la interpretación del estímulo que vimos primero.
La amígdala evalúa si el estímulo es una amenaza o recompensa, desencadenando la respuesta emocional, miedo, alegría, etc. Las señales entre neuronas son transmitidas por neurotransmisores como la dopamina o el glutamato, que son moléculas formadas por átomos. La emoción activa la respuesta fisiológica. Si la emoción es intensa, por ejemplo, miedo, el hipotálamo activa el eje hormonal pituitaria suprarrenal, liberando cortisol o adrenalina. La adrenalina se sintetiza y libera por reacciones químicas entre átomos. Los iones en las glándulas suprarrenales permiten la exocitosis de hormonas. La exocitosis es el proceso por el cual la célula, la membrana celular, permite que salgan sustancias de ella. Entonces las hormonas salen por este proceso llamado exocitosis. Entonces, el feedback de esto: las hormonas afectan la emoción. Las hormonas liberadas, por ejemplo el cortisol, retroalimentan el cerebro, prolongando o modulando la emoción. ¿Qué sucede a nivel atómico? Los receptores de hormonas en neuronas son proteínas cuyos átomos cambian de conformación al unirse a la molécula hormonal. Aquí vemos los átomos actuando en esto. Entonces, el resumen de este orden es el siguiente: percepción sensorial, interacción física con átomos, moléculas. El número 2 es el procesamiento cerebral entre las redes neuronales y neurotransmisores. El tercero es la emoción, resultado de la interpretación cerebral. Y el cuarto, la activación de átomos, moléculas, entre paréntesis, hormonas, iones, etcétera, para la respuesta fisiológica. Podría ser al revés. Si percepción sensorial inicial no entra información al cerebro para generar emociones. Sin embargo, la imaginación, una de las funciones de la mente, puede generar pensamientos espontáneos obviando la percepción de los sentidos, desencadenando la secuencia explicada más arriba. Hicimos la pregunta de una manera diferente para poner a la inteligencia artificial que hizo esta descripción que cruzara las informaciones, y así nos asegurábamos de que la información ofrecida es correcta. ¿Qué papel desempeñan los átomos cuando experimentamos emociones intensas? Durante los procesos emocionales y hormonales, los átomos participan de manera fundamental en todas las reacciones bioquímicas subyacentes. Transmisión de señales hormonales. Hormonas como la adrenalina o el cortisol son moléculas formadas por distintos átomos. Por ejemplo, la adrenalina, gracias a interacciones atómicas, actúa uniéndose a receptores en células blancas, células blanco o target cells, que responden a señales químicas, pues poseen receptores especializados que reconocen estas moléculas. Liberación de iones, átomos cargados. Cuando el hipotálamo activa la glándula pituitaria, se producen señales eléctricas en las neuronas que dependen del movimiento de iones como sodio, potasio y calcio, permitiendo la transmisión del impulso nervioso. Síntesis y liberación de hormonas. En las glándulas suprarrenales, los átomos participan en reacciones enzimáticas para producir hormonas. Por ejemplo, el colesterol, que es una molécula con 27 átomos de carbono, es precursor del cortisol. Las enzimas como la 21-hidroxilasa
reorganizan átomos para transformar una hormona en otra. Aquí vemos el movimiento de los átomos para contribuir a la transformación de una hormona en otra hormona. Metabolismo energético. Las emociones intensas aumentan el gasto energético. Los átomos de glucosa se oxidan en las mitocondrias, liberando energía ATP. ATP es un término de adenosina trifosfato, es una molécula producida para liberar energía. Esa es la energía que utilizan las células. Y esto es para la respuesta de lucha o huida. Interacciones moleculares. Los átomos forman puentes de hidrógeno para que las hormonas se unan a sus receptores. Ejemplo, unión de cortisol a receptores en el citoplasma. En resumen, los átomos son la base física de todo el proceso. Construyen hormonas y neurotransmisores, permiten señales eléctricas y químicas y facilitan reacciones metabólicas que generan energía. Las emociones son posibles por la diversidad de funciones de los átomos. Y yo me pregunto si los átomos son la base física del karma. Esa pregunta podemos hacérnosla y cada uno puede opinar después. Vamos a seguir viendo. Esto es un resumen de la mecánica de lo que vimos anteriormente. Pero primero un dato curioso. Un cerebro tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Una neurona tiene entre 10 a la 14 a 10 a la 15. Esto significa entre 10 billones y 1 trillón de átomos. O sea, 10 billones más 1 trillón de átomos. Eso es lo que tiene una neurona. Es una cantidad increíble. O sea, es difícil visualizar matemáticamente la cantidad de átomos que tiene una neurona. Y una sola neurona en el cerebro la multiplicamos por 86.000 millones. Y eso es lo que tenemos en el cerebro de neuronas. Abajo vemos una foto. Esta foto es de una neurona. Vemos las dendritas, vemos la terminal de los axones. Las dendritas se conectan con los axones y el impulso de una neurona se transmite a las demás. O sea, las neuronas son como vagones de un tren conectados y la señal del primer vagón llega hasta el último vagón multiplicada por los elementos e impulsada por los elementos que están dentro de la neurona. Por ejemplo, la mielina contribuye a darle velocidad a los impulsos nerviosos. Entonces, es una maquinaria asombrosa la que tenemos en el cerebro. Pero vamos a ver el resumen de todo lo que vimos anteriormente. Los átomos que conforman las neuronas generan señales eléctricas que se transmiten a lo largo del sistema nervioso por impulsos generados por cambios en el potencial eléctrico dentro de ellos. Estos impulsos son desencadenados por estímulos provenientes del entorno, detectados a través de los sentidos como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Cuando una neurona recibe un estímulo, se produce un potencial de acción, que es el impulso nervioso que viaja a lo largo del axón de la neurona. Estos procesos ocurren en las neuronas a través de unos filamentos llamados dendritas que reciben señales y sus terminales llamadas axones que transmiten impulso. Primero se activa el potencial eléctrico de la neurona, permitiendo que iones, principalmente sodio, entren en la neurona. Esto hace que el interior de la célula se vuelva más positivo,
Una vez que se genera un potencial de acción en un segmento del axón, al llegar al final del axón, el impulso provoca la liberación de neurotransmisores en la sinapsis, que es el espacio entre neuronas. Los átomos que componen las neuronas son los que generan las cargas eléctricas para realizar esta comunicación. Los ejemplos que vimos sobre los átomos, las emociones y el mecanismo mental nos sirven para ilustrar la forma en que las funciones del cuerpo están relacionadas con los átomos, siendo estos la base física de todos los procesos que se realizan en los órganos y sistemas de los seres vivos. Ahora pregunto, ¿qué inteligencia impulsa a los átomos a seleccionar las uniones con otros átomos y moléculas que les otorgarán las funciones y propiedades que la variedad de órganos emergentes, es decir, de los órganos que surgen de la unión de átomos y moléculas, que estos órganos requieren? La teosofía nos da la respuesta. El Logos, antes de empezar la construcción del sistema, creó en el plano de la mente divina el sistema como tenía que serlo desde el principio hasta el fin. Eso lo encontramos en la doctrina secreta en Cosmogénesis. En la estancia 3, en Loca 12, dice: entonces Suababat envía a Fohat para endurecer los átomos. Cada uno es una parte de la tela, se refiere a los átomos, reflejando al Señor que existe por sí mismo, como un espejo, cada cual a su vez viene a ser un mundo, se refiere a las mónadas atómicas. Y finalmente dice, por medio de Fohat se imprimen en la materia las ideas de la mente universal. En las páginas anteriores vimos que los átomos son millares de puntos de la conciencia del tercer logos, mantenidos por él en forma particular para el trabajo específico de construir el plano físico. También leímos que por medio de Fohat se imprimen en la materia las ideas de la mente universal. ¿Qué son estas ideas? Entre otros aspectos, son los planos de construcción del universo, los prototipos de cómo debe ser cada átomo, cada célula, cada molécula, cada órgano, cada sistema, con cuáles otros átomos deben unirse y qué geometría espacial requiere para formar las diferentes moléculas, células y órganos físicos para otorgarles las propiedades, características y funciones previamente impresas en los átomos, y así cada uno de estos órganos pueda realizar las funciones específicas requeridas para la evolución. Aquí terminamos. Esta es la presentación. Así que podemos pasar a las preguntas y respuestas. Vale, muchas gracias, Rodolfo. Es muy interesante, muy completa, porque desmenuzas toda la parte de los átomos, las moléculas, abarcando desde la física pura, desde los orígenes del Big Bang, hasta llegar a la bioquímica muy compleja, extremadamente compleja de un ser vivo, de la biología, ¿no? Es muy curioso, la última pregunta que dejaste, o por ahí una de las últimas, que decía, ¿qué es lo que hace que un átomo se comunique con otro o que haga que acepte un neurotransmisor, se comporte de una manera, se comporte de otra, etcétera? Claro, esa es una pregunta que justamente la ciencia creo que no está en condiciones de resolver todavía. Porque si miras el átomo, estás mirando los instrumentos, no las causas. Hay, por ejemplo, una cosa muy interesante, que es cuando se forma un ser humano, cuando se concibe un ser humano, tienes un óvulo, es fecundado por un espermatozoide y forma
forma el cigoto, la primera célula. Y esa inmediatamente se comienza a dividir en 2, en 4, en 8, en potencias de 2, porque cada célula se va dividiendo, ¿no? Que forma lo que se llaman los blastómeros. Pero luego hay un salto por el cual las células se especializan. Y unas dicen, yo voy a ser neurona, yo voy a ser tejido del hígado, yo voy a ser pulmón, lo que sea. Y cada una con tejidos que son distintos, con distintas funciones. Y entonces no sabemos realmente, no es que no esté claro, es que no sabemos realmente cuál es el mecanismo por el cual células que son idénticas al principio, que son absolutamente idénticas porque se han derivado de división de la propia célula, se especialicen en células diferentes, en que forman distintos tejidos. Y ahí es donde precisamente está la cuestión, que lo pequeño, los átomos y las moléculas y las células en este caso, no son las que determinan cómo se va a producir o cómo se va a formar el individuo, sino que hay algo más, que es lo que produce el conjunto, digamos, el ser que se va a formar, es lo que produce que las células se comporten de determinada manera, unas se especializan de una forma y otras de otra, porque fijaos que es una cosa coordinada. Si fuera al azar, sería un caos absoluto. Podría salir una persona con 2 corazones, con un solo ojo, de cualquier cosa. Pero sin embargo hay una coordinación. Esto es lo que llevó a Rupert Sheldrake a postular su teoría de los campos mórficos. Dice que cuando se forma esto, él dice tiene que haber, por supuesto es una teoría que no es totalmente científica, es una hipótesis nada más, ¿no? Que dice, la hipótesis de los campos mórficos, tiene que haber algún campo, alguna cosa que no es ni campo eléctrico, ni campo magnético, ni de los campos gravitatorios, sino algo diferente que lleva a organizar a todo esto, que lleva a organizar todo el ser que se está formando. Y aunque es criticado desde el punto de vista científico, pues dicen esto es un invento, esto no tiene ninguna base científica, pero efectivamente algo tiene que haber. Y la teosofía nos dice que efectivamente hay algo, porque cuando se forma el ser hay procesos que ocurren a niveles sutiles. Algunos hablan de que se forma el cuerpo etérico, el doble etérico, que actúa como un molde sobre el cual se va haciendo el cuerpo físico, etcétera, etcétera, pero tiene que haber algo en donde se ve reflejada la inteligencia, por un lado, la inteligencia de lo que es el hombre, el arquetipo del ser humano, el arquetipo de la especie, que es ideado por las fuerzas de Mahat, plasmada por Fohat como leyes de la naturaleza, y que luego se combinan con otros factores que también son leyes de la naturaleza, como la herencia, como la alimentación, el medio ambiente, si tiene determinadas sustancias, le falta alguna o esto, que dan origen finalmente a la formación del feto completo y su nacimiento. Entonces me parece muy interesante y que nos deja la pregunta precisamente que hiciste, nos deja el sentido de que hay algo que detrás de todos esos mecanismos de interacción, es como si dijéramos, tú estás observando una habitación, ¿no? Una casa, y de repente, desde afuera, y de repente ves que se enciende una luz. Y dices, ¿por qué se encendió la luz? Claro, porque hay un interruptor, hay unos cables, hay una lámpara, esto está conectado a la empresa de electricidad que da. Vale, todo eso es cierto, pero ¿y por qué se accionó la llave? Nos falta el habitante. No.
Excelente tu comentario, Carlos. Eso completa la charla, la presentación, ¿eh? No, Gracias, Carlos. gracias. No, no era ánimo de Mira, completar, sino pero reflexión. hay otra pregunta, ¿eh? ¿Son los átomos los causantes del karma? O sea, con toda esa mecánica y reglas y leyes con la que los átomos se unen a otros y mueven las emociones, porque son los átomos los que provocan las diferentes emociones, ¿eh? O sea, son la base física de las emociones. Entonces, están relacionados con el karma también. Esa es una pregunta que yo me hago. Yo no sé hasta dónde eso tenga sentido, pero Bueno, la dejo en el aire, ¿eh? aquí Rodolfo dejó una pregunta muy interesante. ¿Está el karma en los átomos físicos? Y gracias, Rodolfo. Pues sí, yo creo que sí, porque los átomos no solamente son físicos, sino son psicoespirituales. Entonces, ahí están también otros componentes que vienen a formar parte de ese cuaternario inferior. Así que yo pienso que sí, porque son esos psicoespirituales. Gracias. Ok, Sergio desde Chile dice, ¿cómo se explica que las emociones propias del plano emocional y los pensamientos del plano mental se comuniquen con el plano físico? Son átomos. Mira, ahí entra el mecanismo, la mente, el cerebro con sus neuronas. Es que todo está unido, no hay separación. El cuerpo de deseo, el cuerpo mental, el cuerpo físico están todos unidos. Entonces, yo creo que eso es lo que lo explica, la unión entre todos los vehículos. Magali, Con relación a lo que pregunta el hermano, quizás me imagino que no hay separatividad. Al no haber separatividad, hay una conexión entre todos, y por eso las emociones, los pensamientos tienen su trabajo. Pero quiero felicitarte por toda la información que has traído, porque y cómo la conexión que ha ido tratando de hacer, muy interesante, Rodolfo, muy interesante. Pero yo creo que sí, que el karma tiene la ley, tiene esa conexión, y a veces creo que la podemos ver en su manifestación, porque ¿por qué nace una persona ciega? ¿Por qué nace una persona mutilada? ¿Por qué nace una persona con un problema cerebral? Niños que tienen al nacer ciertos tipos de limitaciones. Entonces uno dice, y me hago otra pregunta, ¿será el karma que los lleva a tener que pasar por ese proceso? Porque lo bueno de esto es que de uno consolarse con algo, renace otra pregunta nuevamente. Bueno, gracias. gracias Magali, sí, es correcto. O sea, el nacimiento de las personas, de los seres humanos, está relacionado con el karma, no solamente relacionado, sino que eh, tiene que recibir los efectos, el nuevo ser recibe todos los efectos del karma. Entonces, sí, tienes razón y lógico en cuanto a las enfermedades, en el nivel atómico es que surgen en el plano físico las enfermedades. O sea, las enfermedades primero llegan al etérico, al doble etérico, y luego del doble etérico se transmiten al cuerpo físico. Pero igual los átomos, como dijo Carolina, los átomos son psicofísicos, entonces están relacionados. Gracias, Magali. Fred, por favor.
Saludos a todos nuevamente. Rodolfo, ese planteamiento tuyo de que son los átomos la base física del karma está muy interesante. Y eso me trae a la mente el hecho de información que se ha traído en otras charlas, en donde los átomos también se relacionan con la transmisión y absorción de energías como la energía vital, como el kundalini, como el prana. Todas estas energías se absorben en el cuerpo y se transmiten y se distribuyen a través de estructuras atómicas. Se forman como unos núcleos con diferentes átomos físicos fundamentales que adquieren diferentes formas, y estos átomos pues traen y distribuyen esas tres energías a través del cuerpo. En otras consideraciones que se han hecho, principalmente con el trabajo de Danny Besant, se ha planteado que el átomo es responsable de la conciencia, toda vez que cuando una energía que baja de la mónada no activa las espirillas de los átomos fundamentales, ese evento no se registra como un elemento de conciencia, sino que pasa, como podríamos llamarlo, a través del sistema nervioso autonómico, en donde no forma parte de nuestra conciencia, pero sucede. De modo que atando todos estos cabos, pues sí, los átomos están jugando una labor mucho más amplia de lo que la ciencia le adjudica. Y yo me pongo a pensar, y esto lo lanzo también como una pregunta al aire, relacionado a lo que tú dices, que si el átomo es la base física del karma. Si nosotros visualizásemos el karma como el fenómeno que trae el balance energético y magnético del mundo en que nos rodea, estoy visualizando que si el planeta fuese un sistema, una batería cerrada que tiene una cantidad de energía, y si yo genero un desbalance, pues tengo que equilibrar eso en algún momento para mantener la energía del todo balanceada. Si dominásemos en ese punto de vista también, pues los átomos sí tienen que ver, porque la electricidad es producto del flujo de electrones. Es un flujo de electrones a través de un cable conductor, en términos bien sencillos. De forma que, atando todos estos cabos, pues sí, Rodolfo, yo entiendo que el karma, que los átomos tienen una función dentro de lo que es el plano físico, que podemos incluir como parte del karma, parte de la conciencia, e inclusive parte de las energías vitales que nos mantienen vivos a todos nosotros. Es simplemente este comentario para añadirle a tu charla, que estuvo muy buena, Rodolfo. Gracias. Muchísimas gracias, Fred. Sí, vamos encontrando la respuesta ya. Gracias, Fred, por tus ideas y tu comentario. Felipe, por favor. Buenas tardes. Cuando el ego reencarnante o el ego reencarnante decide volver otra vez de nuevo, trae hacia sí todos los átomos vivientes de todas las vidas anteriores, porque todas las personalidades que están aquí oyendo esta charla deben de saber. Bueno, la teosofía nos enseña que nosotros hemos estado usando estos átomos. Todas las encarnaciones que hemos tenido son los mismos grupos de átomos que nosotros usamos. Entonces, cuando viene el proceso de volver a reencarnar y se llaman de nuevo todos esos átomos vivientes para formar esa nueva personalidad, con ella viene el karma. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que real y efectivamente los átomos físicos se convierten en una herramienta del karma. Y como dijo Magali, ahí vienen entonces aquellos problemas de nacimiento, etcétera, etcétera. Pero fíjense que los skandhas, que son parte de nuestro karma, también al momento del nacer se unen a la composición, a la personalidad naciente, la nueva personalidad naciente. O sea, es interesante encontrar uno que también los átomos son una herramienta usada por la ley del karma. Gracias, Rodolfo.
Muchísimas gracias, Felipe, por los comentarios. Sí, habría que profundizar en ese tema de los átomos vivientes para poder comprender mejor la mecánica que utilizan, pero tiene sentido lo que acabas de decir. Muchísimas gracias, Felipe. Ángela, por favor. Muchas gracias, hermano, por la oportunidad. Sí, es bastante interesante todo lo que se ha visto. De lo que yo entiendo, yo soy una persona, un estudiante común y corriente, o sea, no soy ni científica, ni solo estudio y leo lo que dice la doctrina secreta, lo que han dicho los maestros y otros más, ¿no? Como Levíter, así. Yo entiendo que en el tomo 2 de la doctrina secreta dice el maestro, porque está en negrilla, que los átomos son mónadas y a la vez las estrellas son átomos y mónadas. Entonces, también entiendo que hay átomos en los diferentes cuerpos, en el cuerpo físico, en el cuerpo astral, en el cuerpo mental, que se disgregan cuando nosotros pasamos al otro estado de conciencia, o sea, lo que se llama muerte, que en realidad no la hay. En cuanto yo creo que eso, como dijo el hermano Felipe, pues nosotros lo volvemos a tomar cuando vamos a tener una nueva existencia. Entonces, como el karma es balance, nosotros hemos desbalanceado durante muchas encarnaciones, no sabemos cuántas cada uno de nosotros. Tenemos un karma de diferente estilo. Si yo, por ejemplo, daño el cuerpo físico de una persona en una existencia, como por ejemplo en el potro de tortura que se usaba mucho en la Edad Media y todo, pues lógicamente que voy a tener problemas físicos. Si daño la mentalidad de una persona por algún suceso o alguna cosa, pues voy a tener un karma que va a aparecer en mi cuerpo físico, pero que también cuando nazca voy a tener ese problema mental que le creé a otras personas y así sucesivamente, porque tengo que balancear, no es un castigo, es un balance, una armonía que tengo que crear. Entonces, como dice también está Annie Besant en su librito de karma, un librito pequeño pero muy interesante, dice que los caminos del karma son muy difíciles de ser entendidos por nosotros al nivel en el que estamos la gran mayoría. Habrán personas que ya son chelas y van mucho más adelantados que el común de las personas, como en el caso mío. No es que me las dé que sé mucho, sino que trato de comprender y estudiar. Entonces, yo creo que realmente los átomos tienen que ver completamente con el karma, porque el karma nos está esperando cuando salimos de Devachan, los que tienen Devachan, porque hay seres también que no tienen. Muchas gracias, hermano, y disculpe que me extendí tal vez mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Excelente tu comentario. Gracias. Carlos, por favor. Creo que hay que entender una cosa, que el karma como ley de causa y efecto necesita de un almacén de información que relacione la causa con el efecto. Aquí es que fijaos, nosotros estamos acostumbrados a ver los temas en función de materia y energía, pero hay algo más, como ya bien lo señaló en su momento el físico John Wheeler, que es la información. Y Stephen Hawking también trabajaba sobre el tema de la información, qué pasa con la información en los agujeros negros. Fijaos esto, es que un átomo solamente puede contener una porción o una cantidad muy limitada, muy pequeña de información, a través de los estados cuánticos de sus electrones y de sus partículas. Entonces eso no alcanza como para almacenar esa relación de causa y efecto. Si ese átomo fue empleado en hacer determinada acción, entonces decir, bueno, pues
Luego este tiene la información de la acción que se realizó para equilibrar. No alcanza, no tiene. Y por otra parte, también decir que ahora, y luego vuelvo a esto, pero por otra parte también decir que yo particularmente, y esto es una idea personal, por supuesto, no, aquí compartimos ideas, pero es imposible que encontremos exactamente de una encarnación a otra los mismos átomos. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos átomos, los estamos cambiando permanentemente. Las células del cuerpo se renuevan permanentemente. Las del epitelio de los intestinos, por ejemplo, apenas duran unos días. Los glóbulos rojos también unas pocas semanas. Es decir, permanentemente estamos renovando todas las células. Y además, dentro de la célula hay un continuo absorber de sustancias y desechar sustancias a través de lo que es el metabolismo celular. Entonces es imposible, y con todo el universo y toda la entropía y toda la mezcla que se hace, es imposible que realmente tengamos los mismos átomos. Ahora bien, si vamos a otra cosa, si hacemos jugar otra cosa que es la casa, que es donde yo creo que está la relación entre causa y efecto, porque fijaos, en la casa es universal. El Blavatsky y los maestros dicen en varias partes, varias veces, que una persona cuando actúa, siente o piensa, escribe él mismo o sus acciones, dice inclusive, mejor dicho, escriben en la casa el libro del registro, que se llama metafóricamente, que no es ningún libro, por supuesto, sino que es, pareciera ser, si lo tuviera que describir, lo más aproximado que diría que es un campo de información. Y escriben allí todo lo que ha acontecido, lo que se ha sentido o lo que se ha pensado. Porque pensar que esto tiene que reaccionar sobre una persona que es, o un ser que es distinto, que es otra mónada, que está, por ejemplo, o alguien le dice algo a otra persona, le ofende, o le provoca un acto de amor, de felicidad, y estamos hablando de una relación entre dos mónadas distintas, pero no tan distintas, porque sabemos que la mónada finalmente es una. Pero lo que es esa interacción tiene que estar almacenada en alguna parte que se corresponda con, no solamente con las dos personas, sino con el futuro de lo que van a ser estas mónadas encarnadas nuevamente en una nueva encarnación. Es decir, la casa es una fuente universal, es un repositorio universal y tiene distintos niveles, ¿no? Que es muy complejo, solamente se nos han dado pinceladas, pero creo que ahí está la clave de todo, para mí, la clave del karma, en fin, la clave de muchas cosas, porque realmente es holístico, es universal, es de dónde sale. Antes planteaba yo la pregunta, ¿cómo es que se organiza el embrión? A partir de células que son exactamente iguales se comienzan a diferenciar. Pues creo que ahí alguna variación de la casa tiene algo que decir. Y recordemos que todos, claro, cuando se habla a veces en escritos teosóficos, especialmente Purukar dice los átomos de vida, y bueno, pero ¿qué son esos átomos de vida? A veces no serán átomos físicos, ni emocionales, ni mentales, sino que para mí son constituyentes, elementos constituyentes del propio casa, de la red de información que sostiene todo el universo. David Bohm, por ejemplo, que fue un físico interesado por el modelo holográfico y todo esto, él planteaba que el universo, podemos hablar de la realidad explicada, esta que vemos, tocamos, medimos, lo que ocurre, lo que transcurre en el espacio y en el tiempo, y que podemos hablar también
pero que podemos hablar también de la realidad implicada, que es la que proyecta, que es como si fuera el holograma y cuya proyección produce la realidad explicada, produce esto que conocemos. Bueno, nada más. Perdón que me... Excelente, Carlos. Y me diste la clave precisamente para lo que comentó Felipe, de que nosotros volvemos a utilizar los átomos que teníamos anteriormente. Mira, la clave está ahí, son los átomos vivientes, los átomos de vida, los que uno trae de nuevo, y esos átomos de vida, de acuerdo a su ritmo vibratorio, atraen los átomos físicos que nosotros vamos a tener en la nueva vestidura, en cada nueva vestidura. Entonces, cuando Felipe habló de los átomos, él se refiere a un artículo que salió en 5 años de Teosofía, un artículo sobre la transmigración de los átomos vivientes, y literalmente habla de que uno recupera los mismos átomos que tenía en una vida anterior, pero parece que el mecanismo para recuperarlo es lo que tú acabas de explicar, son los átomos vivientes lo que uno trae, y eso atraen átomos físicos que vibren en la misma frecuencia de los átomos vivientes que uno trae de vidas anteriores. Es decir, el repositorio está ahí. Son átomos vivientes que atraen átomos físicos de acuerdo a nuestro karma, vamos a llamarle así. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Fred, por favor. Sí, solamente un comentario que me trajo a la mente lo que habló Felipe de los escandas. Yo me acuerdo haber leído, no sé si fue un libro de Powell o un libro de Besant, en donde se planteaba que los escandas es la manera en que se describe la vibración de los átomos permanentes, la capacidad vibracional, a lo que ellos pueden responder y traer entonces a la realidad es lo que se llaman los escandas. Eso pues lo traigo a colación porque puede ser parte a lo que tú estás planteando, Rodolfo, de si los átomos están vinculados al karma. Muchísimas gracias, Fred. No, lo que quería era recordar, por lo que dijo Carlos, que es verdad que hay páginas que nosotros tenemos que llenar, porque en la carta de los maestros dice, recuerda que hay muchas páginas en blanco que todavía tienes que escribir. Y entonces nosotros vamos haciendo el proceso para poder tener el recuerdo de nosotros mismos restaurar ese equilibrio de cualquier forma. Muchísimas gracias, Magali. Adelante, Felipe. No, solamente quería agradecer a Carlos y a Rodolfo porque aclararon la idea, porque también parece que yo la tenía un poco confusa, pero les doy las gracias. Bye, bye. Muy interesante el tema. Vamos a seguir entonces estudiando en la sección 3 del volumen 1 de la doctrina secreta, que es ciencia y doctrina secreta contrastadas, y vamos a continuar en el capítulo más o menos donde lo habíamos dejado. Voy a compartir. Las fuerzas, modos de movimiento o inteligencias. Esta es, pues, la última palabra de la ciencia física hasta el año actual, 1888. Las leyes mecánicas nunca podrán probar la homogeneidad de la materia primordial, excepto como inferencia y como desesperada necesidad, cuando no quede otro recurso, como en el caso del éter. La ciencia moderna solo está segura en su propia región y dominios, dentro de los límites físicos de nuestro sistema solar. Más allá de cual, todas las cosas, toda partícula de materia es diferente de la materia que conoce y donde la materia existe en estados de que la ciencia no puede formarse idea.
Entonces, a ver, aquí hay algunas cosas que podemos comentar. Primero, habla de la homogeneidad de la materia primordial. ¿Eh? Esto, homogeneidad de la materia primordial. Un segundito. Lo tenemos aquí. Resultado. Vale. Bueno, entonces, Rodolfo recién... esto era así. Vale. Rodolfo recién nos explicó la teoría del Big Bang y cómo, según claro, nadie estaba hace 13.800 millones de años para tener una idea, para observar cómo era eso, ¿no? Pero según esto, todo esto sale de matemática y de observaciones. Entonces, según esto, al principio había una materia homogénea. Aunque aquí Blavatsky, cuando habla de la materia primordial, ¿de qué está hablando? Habla antes del Big Bang, del Mula Prakriti, ¿verdad? De la raíz de la materia, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, sí. Parece que sí. No hay opiniones en contra, entonces... No, no. No. Bueno, y luego una cosa que ya habíamos discutido también cuando leímos esto con Martín, es que dice los límites físicos de nuestro sistema solar. ¿A qué se refiere esto? Porque en la astronomía, sabéis que a través de métodos de espectrometría, es decir, de mirar con el espectro, descomponiendo la luz que emiten las estrellas, se ha, digamos, descompuesto esa luz y se han analizado, porque uno puede saber qué materiales existen y qué materiales la están provocando o qué materiales la están absorbiendo, porque las líneas del espectro te lo dicen, o lo que faltan, las líneas que faltan del espectro, quiere decir que hay algún material que la está absorbiendo. Y cada material, cada elemento, tiene como una firma, o sea, tiene un patrón de líneas determinado del espectro. No da una luz así homogénea totalmente, sino que tiene una línea que se corresponde con los niveles de energía de sus átomos, según para producir esa luz. Y lo que se ha encontrado es que no se ha encontrado ninguna materia diferente a la que hay en la Tierra. Es decir, los elementos que hay en las galaxias lejanas, en las estrellas lejanas, cercanas, inclusive en los planetas que se han explorado, en la Luna, en Marte, etcétera, es la misma materia, son los mismos elementos que tenemos aquí, solo que pueden estar agrupados en sustancias un poco distintas según la variación, la presión, etcétera, ¿no? La temperatura. Entonces, yo personalmente creo que cuando habla de los límites físicos de nuestro sistema solar, se está refiriendo a nuestro sistema solar, pero como el conjunto de lo que llamamos los planos de manifestación de nuestro sistema solar, y que no pasa a lo que se refiere como planos cósmicos o planos superiores de la manifestación. Es decir, que y nosotros, cuando estudiamos teosofía y cuando Blavatsky dice que solamente se refiere al sistema solar, yo creo que se está refiriendo precisamente a esto, es decir, que se limita a una escala de la manifestación y que no va más arriba, más allá. Porque luego lo que encontremos en otro sistema solar o en otra estrella o en otra galaxia es similar a lo que podemos encontrar, excepto, o mejor dicho, es similar o regido con las mismas leyes de la naturaleza. Gracias. Esta materia, que es verdaderamente homogénea, está más allá de la percepción humana. Si la percepción está encadenada tan solo a los 5 sentidos, sentimos sus efectos por medio de aquellas inteligencias que son los resultados de su diferenciación primordial
a la que damos el nombre de Dian-Johannes, llamado en las obras herméticas los 7 gobernadores. Aquellos a quienes Pimander, el pensamiento divino, se refiere como poderes constructores y que Asclepios llama los dioses celestes. Esa materia, la sustancia primordial real, el noumeno de toda la materia que conocemos, incluso algunos astrónomos han llegado a creer en ella y a desesperarse de la posibilidad de alguna vez explicar la rotación, la gravedad y el origen de las leyes mecánicas físicas, a menos que estas inteligencias sean admitidas por la ciencia. Bueno, primero dice, esta materia, o sea, de la materia primordial, perdón, aquí tengo que poner para marcar, soltar, esta materia, decía, entonces que es verdaderamente homogénea, está más allá de la perfección humana. Y esto es de lo que decíamos antes, ¿no? El Mula Prakriti, que es la raíz de la materia, que es también es una equivalente o un sinónimo de la casa primordial. Y dice, sentimos sus efectos, y esto es muy importante porque es lo que va a dar origen también a esto, ¿no? Dice, sentimos sus efectos por medio de aquellas inteligencias que son los resultados de su diferenciación primordial a la que damos el nombre de Dian-Johannes. ¿A qué se refiere por Dian-Johannes? ¿Qué son los Dian-Johannes? ¿Son dioses? No. Las inteligencias. Jerarquías divinas. Claro. Muy bien, y cuando decimos jerarquía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Fijaos, ese es un tema muy, pero muy interesante, porque la jerarquía, generalmente pensamos en algo vertical, ¿no? Como la jerarquía de un ejército. Está el general, debajo los comandantes, el comandante en jefe, el general, los coroneles, los no sé cuánto, todo hasta llegar al soldado. Y las órdenes se van transmitiendo de arriba hacia abajo. Pero, como bien señala Purker en algún escrito, la palabra jerarquía no significa eso. Jerarquía significa orden divino, jerarquía, es decir, hieros de divino, y kia como arquitectura, de arquitectura divina u orden divino. Y hay una diferencia enorme. ¿Cuál es? Que nosotros cuando hablamos de una jerarquía tenemos que tener en cuenta siempre que el todo está en todo. Es decir, que los componentes, de la misma manera que nuestro cuerpo, por ejemplo, es una jerarquía, porque nosotros somos una personalidad, somos una mónada, etcétera, etcétera, pero tenemos una personalidad, tenemos un cuerpo físico dentro de esa personalidad, y este cuerpo físico tiene tejidos, tiene órganos. El órgano actúa como una entidad, es una entidad autónoma que está controlada, está relacionada con los demás, pero tiene sus funciones y tiene sus cosas. Tiene tejidos, el tejido pulmonar, el tejido epigástrico, todos los tejidos que corresponden, que también tienen una organización. Y dentro de cada tejido hay células especializadas, y dentro de cada célula es un mundo, es una ciudad que tienen sus propios orgánulos, con su núcleo, sus mitocondrias, en fin, todos los órganos que hay dentro de la célula que trabajan de manera coordinada. Y dentro de eso están los átomos. Entonces, las moléculas y los átomos. Y no me atrevo a dejar fuera a las moléculas en sí. Pero es que entonces todo eso, como antes explicó Rodolfo también en la relación que existe entre las emociones, los neurotransmisores,
las hormonas, etcétera. Todo eso trabaja de forma coordinada. Y nosotros, cuando decimos mi cuerpo, realmente estamos hablando de una jerarquía muy compleja y muy inclusive con cosas que no son que no son que nosotros no consideraríamos nuestras, pero están todas las bacterias. Las bacterias son parte nuestra y sin las bacterias no podríamos digerir, por ejemplo. Entonces, realmente somos muy complejos. Entonces, lo que quiero decir es que con esto representemos que una representación más correcta de la jerarquía, más que la representación vertical de un ejército que se suele utilizar, es la de un fractal, donde cada parte tiene en sí misma una representación de lo que es el todo. El todo es igual, semejante a cada una de las partes. O sea, en cada uno de nosotros, en cada célula nuestra, en cada tejido, hay algo de nosotros mismos. Y de la misma manera, en el universo, las jerarquías son estas inteligencias que van allí. Recordad que Blavatsky dice, de la palabra Dian Chojas puede significar o una jerarquía o jerarquías que son superiores al ser humano, es decir, que ya han pasado por el ser humano, por la etapa humana, y que están más allá de nuestra comprensión, se puede decir, pero también se aplican a jerarquías que son inferiores al reino mineral. Y que entonces estamos hablando aquí de fuerzas inteligentes o semi-inteligentes. Ella le llama fuerzas semi-inteligentes de la naturaleza. Entonces, eso, digamos, bueno, una aclaración con respecto a lo que es lo del Dian Chohan, ¿no? También los Dian Chohan son los constructores. Fíjense que ella hace una analogía con los herméticos que le llaman gobernadores, le llaman pensamiento divino, le llaman dioses celestes, pero en realidad son los constructores. Claro, exactamente, porque fijaos, usemos la ley de analogía, ¿verdad? Trasladémonos a nuestro cuerpo. Dice, ¿quiénes son los constructores? Nosotros no nos ocupamos de construir la piel, construir el cerebro, renovar los tejidos, sino qué desastre que sería, que se nos ha olvidado. Se ocupan nuestras propias células y nuestros propios tejidos de hacer toda la renovación, ¿verdad? Y de construir. Y fijaos que estamos hablando de constructores, esto también lo dijimos en la sesión con Martín, estamos hablando de constructores y no de creadores. Como el creador es algo que produce algo de la nada, ¿no? Se podría decir, como el mago, que decíamos con Martín, como el mago que saca el conejo del sombrero, de la chistera, ¿no? Pero aquí estamos hablando de constructores, más bien como el albañil que utiliza materia existente, que utiliza ladrillos, cemento, arena, etcétera, para hacer una construcción, para agregarla. Carlos, pero aquí también hay una situación, si nos llevamos de la analogía, tiene que haber un plano y tiene que haber un arquitecto, un ingeniero que dirige esos albañiles. Ese es Mahat, ¿no? Ese es Mahat, ok. Claro, ese es Mahat, que es el que ha elaborado los arquetipos, el pensamiento divino, y recordad que Blavatsky también le dice que hablamos de pensamiento a falta de una palabra mejor para designar esto, pero que no es como un plano de una casa que tiene todo perfectamente delimitado, ¿no? Donde van a ir las habitaciones, donde van a ir las tuberías, los cables de la electricidad, etcétera, sino que más bien, como dice Blavatsky, que Mahat se vuelca en la materia. ¿Qué plasma en la materia? Fohat.
Foucault que plasma en la materia como leyes de la naturaleza. Entonces el arquitecto, el diseñador, está en nosotros, está afuera y adentro, está en todo realmente, porque todo va evolucionando, se va progresando de una manera no necesariamente prevista. Hay posiblemente, creo yo, ciertos lineamientos o ciertas metas, pero luego cómo vamos hacia allí o cómo se va hacia allí, digamos que la vida va buscando, va haciendo experimentos, aparecen nuevas especies, desaparecen otras, se prueban ideas evolucionarias, se prueba la reproducción por huevo, después se llega a la reproducción sexual, en fin, que hay una serie de cosas que veis que se van haciendo sobre la marcha, porque esa inteligencia que está dentro de toda la vida, dentro absolutamente de todo, va haciendo esas pruebas y va tratando de llegar a ese propósito. Sí, es verdad, porque estudiando antropogénesis nos dicen que la primera raza no vino completa, vino con solamente etérea, y después vino la segunda raza que fue un poco más física, y después la tercera, etcétera, y hemos ido avanzando de raza en raza y hemos ido mejorando físicamente. No somos el mismo ser humano que éramos en la tercera raza, ni somos el mismo ser humano que éramos en la cuarta. Y la tangibilidad del cuerpo físico de la persona va par y paso con la tierra, con el lugar donde se habita, porque antes éramos mucho más etéreos hasta que fuimos compactándonos, digamos. Y en una parte de Cartas de los Maestros, Cache cuenta que cuando éramos atlantes teníamos el cerebro más duro, que ahora nos hemos ablandado, tenemos el cerebro más duro que cuando éramos atlantes. Y así seguiremos utilizándonos. En la obra antes citada sobre astronomía por Wolf, y nos hace un llamado. Sí, el título de la obra. Okay. El autor hace por completo suya la teoría de Kant, la cual, si no en su aspecto general, por lo menos en alguno de sus rasgos, nos hace recordar muchísimo ciertas enseñanzas esotéricas. Aquí tenemos el sistema del mundo renacido de sus cenizas a través de una nebulosa. La emanación de los cuerpos muertos y disueltos en el espacio, resultante de la incandescencia del centro solar, reanimado por la materia combustible de los planetas. En esta teoría, nacida y desarrollada en el cerebro de un joven de apenas 25 años, que nunca había abandonado su país natal, Königsberg, pequeña ciudad del norte de Prusia, no puede uno menos que reconocer o la presencia de un poder inspirador externo o una prueba de la reencarnación, que es lo que los ocultistas ven. Llena ella un vacío que el mismo Newton, con todo su genio, no pudo salvar. Y seguramente es nuestra materia primordial, Akacha, la que Kant consideraba cuando presupuso una sustancia primordial universal penetrante para resolver la dificultad de Newton y su fracaso en explicar, por las fuerzas solas naturales, el impulso primitivo comunicado a los planetas. Porque, como él dice en el capítulo 8, si se admite que la perfecta armonía de las estrellas y de los planetas y la coincidencia de los planos de sus órbitas prueba la existencia de una causa natural, que sería así la causa primordial, y entre comillas dice, esa causa no puede ser realmente la materia que llena hoy los espacios celestes. Debe ella ser la que llena el espacio, la que era espacio, originalmente, cuyo movimiento en materia diferenciada fue el origen de los movimientos actuales de los cuerpos siderales, y que, condensándose en esos mismos cuerpos, abandonó de este modo el espacio que hoy se encuentra vacío. En otras palabras, los planetas, los cometas y el Sol mismo se componen de esa misma materia
la cual, habiéndose originariamente condensado en aquellos cuerpos, ha conservado su cualidad inherente de movimiento, cuya cualidad concentrada ahora en sus núcleos dirige todo movimiento. Una ligerísima alteración de palabras y unas cuantas adiciones convertirían esto en nuestra doctrina secreta. Fijaos esto, aquí nos está diciendo que la concepción de Kant básicamente tiene mucho que ver, se parece bastante a la materia primordial, a la casa, porque se está hablando de la materia primordial, tiene que haber algo en el origen. Cuando se habla de la teoría del Big Bang, como nos explicó Rodolfo, hay también una cosa que surge, y es ¿por qué sucedió el Big Bang? ¿Por qué esa rápida expansión de todo concentrado en un punto, del universo en un punto, y luego comenzar a expandirse muy rápidamente? Fijaos que las escalas de tiempo son tremendas. En una millonésima de segundo ocurrieron un montón de cosas y una expansión gigantesca. Y bueno, entonces, ¿por qué? No hay respuesta. No hay respuesta a nivel científico. Es decir, esa es una pregunta que queda sin responder. Solo se está tratando de entender el cómo, pero no se sabe por qué. Y el por qué probablemente nunca se pueda entender a nivel científico. Porque, como decía Max Planck, la ciencia no puede ocuparse de las preguntas últimas, porque aquello que se intenta responder con esas preguntas es parte de del organismo o del instrumento que las está estudiando. Es decir, nosotros mismos somos parte del misterio. Por lo tanto, a nivel científico no podemos responder a esto. Y una cosa que preocupa también es lo del impulso primitivo comunicado a los planetas. ¿Esto qué es? Esto es la rotación. ¿De dónde sale la energía o la cantidad de movimiento, de rotación que tiene, por ejemplo, el Sol y todo el sistema solar? El Sol rota. Todos los planetas rotan alrededor del Sol. Eso ha requerido una cantidad de movimiento, una energía. ¿Y de dónde sale? De la nebulosa primitiva por la que se conformó el sistema solar, se fue haciendo un disco, el disco de acreción, pero ese estaba en rotación. Siempre está la rotación por ahí. ¿De dónde viene esa energía? Esa es la pregunta que plantea Blavatsky. Mecánicamente se puede entender que si dos partículas se aproximan y no están exactamente alineadas para colisionar una con otra, en cuanto se acercan, la atracción gravitatoria provoca una atracción y esa velocidad inicial que tenían, movimiento lineal que tenían, se transforma en una rotación de una alrededor de la otra. Pero claro, esto igual solamente traslada la pregunta un poco más allá. Dice, ¿de dónde venía el movimiento original que tenían las partículas? Sí, aparentemente esa rotación se debe a la interacción de la fuerza centrífuga y la centrípeta. ¿A qué se debe esa fuerza? Bueno, surgieron en la primera millonésima de segundo del Big Bang. En la doctrina secreta, Blavatsky habla de que las primeras dos fuerzas que se manifestaron en el universo fueron esas dos, centrífuga y centrípeta. La expansión del universo y la gravedad ocasionada posiblemente por la materia oscura y por la materia fermiónica del universo, ese encuentro entre expansión y la fuerza gravitacional masiva del universo ocasionan el giro. Nassim Haramein habla sobre
sobre ese tema y describe el giro como la interacción de esas dos fuerzas, de la centrífuga y la centrípeta. Y por supuesto, esa interacción provoca el movimiento rotacional. Lo vemos físicamente, lo vemos en los huracanes, en los tornados, en donde quiera que hay una diferencia de presión y de temperatura entre dos masas, se provoca ese movimiento rotacional. Eso más o menos explica el tema de la rotación, ¿eh? No sé si tú quieres Sí, agregar algo, Carlos. a ver, los huracanes se forman por el efecto Coriolis, es decir, por la rotación de la Tierra, por la combinación de la rotación de la Tierra. Bueno, es difícil de explicar esto, pero es por el mismo principio que funcionan los giróscopos y cosas así, que es el efecto Coriolis, de un cuerpo que está en rotación y se suma otra rotación u otro movimiento y hace que este movimiento a su vez se produzca una rotación. Pero hay una cosa muy interesante, ya que lo mencionas, la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. En física se les llama pseudofuerzas, porque no son fuerzas reales. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que tenemos una piedra que estamos atada a un hilo y la estamos impulsando haciéndola rotar, ¿verdad? El que rota, nosotros estamos teniendo del hilo según va rotando y entonces notamos que la piedra nos tira para afuera y decimos, esta es una fuerza centrífuga. Y la fuerza que hago yo es una fuerza centrípeta, que está dirigida hacia el centro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente, analizado desde otro punto de vista, ¿qué es lo que está pasando? Que la piedra, si soltamos el hilo, la piedra continúa en su movimiento linealmente, excepto por la gravedad y hasta que se caiga, ¿no? Pero la piedra continúa en la dirección que tenía cuando soltamos el hilo y continúa linealmente allí. ¿Qué pasa? Que para mantener a la piedra en un movimiento circular necesitamos ejercer una fuerza para darle una aceleración. La aceleración no es solamente el cambio del valor de la velocidad, como cuando pisamos el acelerador en el coche o el freno, que es el cambio, está en la misma línea, pero aceleramos, vamos más rápido o vamos más lento, sino que también es el cambio de la dirección de la velocidad, del vector velocidad. Todo cambio en el vector de la velocidad que describe que está asociado con la trayectoria de la piedra, ese cambio es una aceleración. Y nosotros, para conseguir una aceleración, según las leyes de Newton, tenemos que ejercer una fuerza. Entonces, la fuerza centrífuga centrípeta es una fuerza real, es la que hacemos para cambiar la aceleración, pero la fuerza centrífuga es una pseudo fuerza y es solamente la percepción que tiene el que está centrifugando, que está moviendo la piedra, acerca de cómo la piedra dice, la piedra tira de mí, ¿no? La piedra trata de seguir su movimiento lineal. Dicho esto, creo que trasladado a la metafísica, las fuerzas centrípeta y centrífuga se refieren más bien a las fuerzas de expansión e implosión de lo que es la manifestación. Es decir, la manifestación en sí como centrífuga que va de adentro hacia afuera, aunque sabemos que es una manera mala de hablar porque no hay ni adentro ni afuera, está todo allí. Sin embargo, esa es la fuerza que hace que se produzca diversificación, materialización, diversificación, y la fuerza centrípeta o el impulso posterior de la mónada, de la conciencia, de la evolución monádica, cuando trata de regresar a la fuente, es la que produce el efecto contrario. Eso es como lo entiendo yo, ¿eh? No sé si queréis comentar de esto. Mira, lo que puedo comentarte es sobre
el movimiento de la Tierra y del Sol. Nosotros estamos en uno de los brazos de la Vía Láctea. La Vía Láctea está girando sobre sí misma en función de las fuerzas centrífugas y centrípetas que tiene. O sea, tiene un centro gravitacional que aparentemente es un tremendo hoyo negro, que la hace girar los brazos en espiral de la galaxia, al mismo tiempo que la galaxia está moviéndose a millones de kilómetros, miles, cientos de miles y millones de kilómetros en dirección al gran atractor. Ese es lo que se supone que está sucediendo. La Vía Láctea moviéndose por su lado, nosotros dentro de uno de los brazos espirales con el Sol cayéndole atrás al Sol y dándole la vuelta a la Vía Láctea junto a las demás estrellas que están dentro de esa región del brazo, y todo eso son posiblemente que se descubrió recientemente que el universo, la expansión del universo está acelerándose, la expansión se acelera, la expansión del universo. Y esa misma expansión provoca el movimiento de los cuerpos celestes, de las galaxias, etcétera. O sea, ¿hacia dónde se mueven? Hacia el vacío que va creando la expansión. El vacío, por un lado, atrae los grandes cuerpos. Bueno, hay una cosa que la expansión del universo no es realmente un movimiento de los cuerpos, de las estrellas y de las galaxias que están en el espacio, sino que es una expansión de la métrica del espacio. Es como si suponed que está todo, que todas las estrellas y galaxias están, o suponed que tenemos un globo, un globo de estos que se infla. Y entonces lo tenemos inflado a un nivel medio, con un determinado diámetro, y dibujamos un montón de puntitos en su superficie, sin pincharlo, porque si no se revienta y se acabó la analogía. Y entonces, una vez que los tenemos, inflamos más el globo. ¿Qué vamos a ver? Que los puntitos se alejan unos de otros, todos, pero no hay un movimiento del punto realmente. Es decir, no es que esté viajando el punto hacia afuera, sino que hay una métrica de lo que se llama la métrica del espacio, la relatividad, y hay un aumento de esa métrica que es lo que parece que está sucediendo. Y digo parece porque también hay alguna opinión encontrada acerca de la expansión del universo. De todas maneras, es cierto que en cualquier lugar que miremos en el universo, en la galaxia, el grupo local, todo, hay rotación, hay movimiento, no hay nada que esté quieto, tampoco se puede hablar de quieto. Algunos preguntaban, ¿y la rotación es horaria o antihoraria? Tampoco tiene sentido hablar de eso porque depende de dónde la mires. En el universo no hay arriba y abajo, polo norte y polo sur. ¿Sí? Entonces, se supone que la galaxia como tal no está creciendo, sino se están alejando unas de otras. Eso es lo que se supone, ¿correcto, Carlos? Sí, pero ese alejamiento es porque la métrica del espacio está aumentando más que hay movimientos de galaxias. Por ejemplo, la Vía Láctea se sabe que al cabo de no sé cuántos millones de años se va a encontrar con la galaxia de Andrómeda. Correcto. Se va a fusionar con la galaxia de Andrómeda.
hay un movimiento también, es decir, no Sí. está todo quieto. Pero cuando hablamos de las enormes distancias del espacio y de las cosas, de los objetos en las fronteras conocidas del espacio y todo, y hablamos de la expansión, esa expansión es una variación de lo que se llama la métrica. Es como si te aumentaran el metro. Y decir, bueno, lo que antes era así, pues ahora se estira, ¿no? Como un chicle. Entonces, es complejo de visualizar, porque realmente no es tan fácil. La relatividad generalizada, la relatividad general, digamos, es tan compleja que solamente después de unos cuantos años, de décadas de ser enunciada, se empezaron a tomar conciencia un poco de qué estaba diciendo. Y actualmente inclusive hay controversias. Creo que vamos a dejar aquí. Para la próxima reunión vamos a tener en la primera parte una contribución de nuestro compañero Rubén Modino, que es un astrónomo, teósofo, miembro de la sociedad y astrónomo. Entonces, él hizo un estudio y publicó recientemente un libro acerca de la cosmología nórdica, de los países nórdicos. Y entonces se ofreció bueno, sintetizar y tratar de encontrar sus hallazgos acerca de la cosmología en los habitantes de los países nórdicos. Y por otro lado, vamos a seguir con el capítulo este. A ver si